La tribu del aire, el llamado del deber. Todo comenzó en un lugar inhóspito, hace más de 3000 años antes de Cristo, en una región desolada, casi sin vegetación. Allí nació una civilización hoy extinta, de la cual solo sobreviven leyendas. Una de ellas habla de un grupo de 4 hombres que se perdieron en medio de la nada. Una tormenta y una espesa neblina les impidieron encontrar el camino de regreso tras una expedición de caza. Sus nombres eran Simbul, el líder de la expedición, Damenon, un veterano guerrero, Ipcanok, hijo de Damenon, joven ágil y estratégico, y Sinibak, el más joven del grupo, de apenas 17 años, pero con un gran potencial. La historia toma lugar en la tribu del aire, donde los tiempos eran difíciles. Las reservas de alimento, agua y hierbas medicinales se habían agotado. Simbul, su líder, sabía que el primer grupo enviado a buscar provisiones había fallado. Por eso decidió dar la cara y liderar él mismo una nueva expedición. Reunió al pueblo en la plaza central y, alzando la voz, dijo: «La aldea está al límite. No podemos darnos por vencidos. Esta vez saldré yo mismo. Elegiré 3 hombres. Damenon será el primero, por su experiencia en batalla, caza y recolección. Su hijo Ipcanok será el segundo, ha demostrado agilidad, estrategia y valor. Y finalmente, Sinibak, joven pero con una promesa en su alma. Tengo fe en él». Los elegidos se pusieron de pie con respeto. El murmullo del pueblo era inquietante. ¿Podrán lograr lo que los anteriores fallaron? Esa noche fue de incertidumbre. Al amanecer, los rayos del sol tocaron las primeras chozas. Los 4 hombres estaban listos a la entrada de la aldea. La chamán los bendijo, invocando a los dioses del viento y del sol para darles fuerza, coraje y sabiduría. El viaje comenzó. Ipcanok, previsor, trazó puntos de referencia en el horizonte para no perderse. Como sabían que estaban en un territorio hostil, lleno de amenazas, ideó un plan de defensa. Simbul, siempre observador, advirtió: «Somos fuertes, pero si uno cae, los demás podrían no resistir. Cada uno de ustedes es indispensable». A los pocos kilómetros, el agua se acabó. Simbul ordenó separarse en 2 grupos, el con Sinibak y Damenon con Ipcanok. Los primeros buscarían agua, los segundos alimento. Señalaron un punto de encuentro, el lugar donde el sol cruzaba cierta montaña. Cuando Simbul y Sinibak llegaron al punto acordado, los otros aún no aparecían. Pasó el tiempo. La ansiedad crecía. Simbul murmuraba: «¿Cómo es posible? ¿Ya los perdimos?». Pero pronto, entre los matorrales, aparecieron Damenon e Ipcanok, con 2 conejos en cada mano. Todos respiraron aliviados. Esa noche acamparon en una saliente rocosa. Encendieron una pequeña fogata. Mientras el conejo se cocinaba, Simbul compartió una historia. «Una vez, siendo joven, fui de caza con 3 compañeros. Nos atrapó la niebla. Acampamos sin turnos de vigilancia. Al despertar, uno había desaparecido, sin rastro alguno. Desde entonces, siempre montamos guardia. No estamos solos ahí fuera». Los 4 se turnaron para velar el sueño del grupo. El amanecer llegó sin incidentes. Simbul, agradecido, dijo: «Gracias a los dioses, estamos sanos». Ipcanok, traza el siguiente tramo. Caminaron 3 días sin encontrar animales. Al llegar a una quebrada, Simbul advirtió: «Del otro lado está la aldea enemiga. Rodearemos la zona». Pero algo llamó su atención. A unos metros, una cabeza humana decapitada yacía entre las rocas. Luego, más cuerpos, mutilados, con marcas de garras descomunales. Algunos sin ojos ni lengua. «¡Alto!», ordenó Simbul. Esto fue una masacre. El aire era denso, el silencio total. Sinibak, aún sin entender del todo, propuso: «¿Y si revisamos la aldea para tomar provisiones?». Pero Damenon respondió: «Serio, eso sería deshonrar nuestras creencias. Estas personas murieron en tragedia. No tomaremos ventaja de su desgracia. Que los dioses los abracen en el más allá». Simbul asintió: «Tenemos nuestra fuerza y dignidad. Seguiremos». 2 días después, hallaron rastros de bisontes salvajes. «Finalmente, alimento», dijo Damenon. Pero Sinibak, asustado, exclamó: «Nunca he cazado algo tan grande». «Eso no es como cazar conejos». Simbul lo miró con serenidad. «La fuerza no lo es todo, Sinibak.
Lidera con el corazón, piensa con la mente. El amanecer no trajo alivio. La escarcha cubría los matorrales y un silencio extraño reinaba entre las colinas. Solo el crujir de los pasos sobre el suelo endurecido rompía la quietud. Sinbul iba al frente, los ojos escudriñando el horizonte como si buscara señales del destino mismo. El joven Sinibac, a su lado, caminaba con el ceño fruncido, cargando sobre los hombros más que una simple bolsa de viaje, llevaba el peso de sus dudas. ¿Tú también lo viste, Sinbul?, preguntó en voz baja. Esas marcas en los cuerpos no eran humanas. El líder no respondió de inmediato. Masticaba el pensamiento con la misma lentitud con la que el grupo se abría paso entre los arbustos secos. No, dijo al fin. No eran humanas. Pero tampoco eran de animal que yo haya conocido. ¿Y si nos sigue?, insistió Sinibac, bajando la voz aún más. Si nos sigue, dijo Sinbul, sin mirar atrás, no correremos. Lo enfrentaremos. Juntos. Damenon e Ipcanok, unos pasos detrás, mantenían su vigilancia. El padre caminaba con la lanza siempre lista, el hijo observaba los bordes del sendero, marcando cada detalle, cada anomalía. Padre, dijo Ipcanok en voz baja, ¿no te parece extraño que no haya rastro de los habitantes de la aldea cercana? Ningún grito, ningún signo de lucha organizada. Solo cuerpos, como si el terror hubiera caído sobre ellos sin previo aviso. Eso es lo que más me inquieta, respondió Damenon. Morir peleando es un honor. Pero morir sin entender por qué, eso es un castigo. Caminaron durante horas. El cielo se nubló, el viento se volvió irregular y el aire traía un olor a humedad y metal. Finalmente, cerca del atardecer, hallaron lo que habían seguido desde hacía días, rastros frescos. Bisontes. Un grupo pequeño, tal vez 5 o 6. Animales poderosos y peligrosos, pero carne suficiente para alimentar a la tribu por semanas. Aquí nos detenemos, ordenó Sinbul. Acamparemos cerca del arroyo. Mañana, al alba, comenzamos la caza. La noche descendió rápido, como si el sol no quisiera ver lo que ocurriría. Encendieron un fuego discreto, protegidos entre rocas. Las llamas proyectaban sombras largas en los rostros tensos. Mientras cocían raíces y hervían agua, Sinibac, con la mirada fija en el fuego, rompió el silencio. ¿Qué pasará si no regresamos? Hubo un instante de pausa. Sinbul se incorporó ligeramente, apoyando sus codos sobre las rodillas. Tu pregunta es justa, muchacho. Pero no vinimos para morir. Vinimos para que la tribu no muera. Pero hay cosas allá afuera que no entendemos, replicó Ipcanok. Lo que pasó en esa aldea no fue natural. Tampoco lo somos nosotros, dijo Damenon con firmeza. Venimos del viento, del barro, del hueso. Hemos sobrevivido siglos entre guerras, enfermedades, bestias y peores cosas. Esta no será la excepción. Un silencio reverente cayó sobre ellos. Y por primera vez en muchos días, todos comieron con cierta paz. Pero no fue una paz completa, porque mientras la luna trepaba sobre el cielo nublado, en lo profundo del bosque algo se movía. Algo que respiraba al ritmo del miedo. Esa noche, mientras todos dormían por turnos, Sinibac abrió los ojos al sentir que algo lo observaba. Desde el límite de los árboles, 2 puntos brillaban como brasas. No había sonido, ni pisadas, ni viento, solo una presencia. Y una promesa, la cacería apenas comenzaba. El amanecer fue pálido. El cielo, cubierto de nubes densas, parecía arrastrar un presagio. Sinibac no durmió desde que vio los ojos brillando en la oscuridad. Aún así, no dijo nada. No quería parecer débil. No quería que Sinbul dudara de él. Ya con el primer café de raíces calientes, el grupo comenzó a prepararse para rastrear a los bisontes. El viento soplaba con una dirección irregular y eso dificultaba el rastreo. Ipcanok notó que algunas huellas parecían desvanecerse repentinamente, como si los animales hubiesen flotado por momentos. Esto no es normal, murmuró. Hay algo que los perturba. Tal vez fue el mismo animal que atacó la aldea, comentó Damenon, mirando el suelo con ceño fruncido. Sinbul levantó la mano. Silencio. Un crujido se oyó entre los árboles. Todos desenfundaron sus armas al instante. Pero no era una criatura. Era un bisonte. Solo. Herido.
El animal se tambaleaba, como si hubiese corrido durante horas. Tenía una herida en el costado, pero no causada por lanza o flecha. Eran 3 tajos, profundos, limpios, imposibles de hacer por manos humanas o garras normales. ¿Qué demonios lo atacó?, susurró Ipcanok. Simbul se acercó, alzando una mano en señal de calma. El animal apenas respiraba. De pronto, alzó la cabeza y miró directamente a Sinibac. En sus ojos había algo más que dolor. Había desesperación. El bisonte colapsó. Está muerto, anunció Damenon tras revisarlo. Y no fuimos nosotros, agregó Simbul con voz grave. No hay olor a sangre fresca. Esta criatura huyó de algo. La tensión era insoportable. Propongo regresar, dijo Ipcanok de pronto. Si lo que sea que hizo esto está cerca, no sobreviviremos otro encuentro. ¿Y regresar con qué?, contestó Damenon. ¿Con miedo? ¿Con un cadáver? Con vida, replicó el hijo, alzando la voz. Prefiero ser cobarde y vivir, que morir en medio del bosque sin sentido. Basta, gritó Simbul, haciendo temblar hasta las hojas. El silencio se hizo nuevamente. Si volvemos ahora, nuestros hijos y hermanos seguirán muriendo de hambre. Esto ya no se trata solo de comida. Se trata de descubrir qué amenaza a esta tierra. Si esa criatura llegó a masacrar una aldea, no se detendrá. No mientras sigamos ignorando su existencia. Todos guardaron silencio. Aunque les pesara, sabían que tenía razón. Hay una cueva, dijo Sinibac, al fin, con la voz baja. La vi mientras patrullábamos la zona ayer. Podría servirnos de refugio para esta noche. Simbul lo miró. El joven hablaba con firmeza. Estaba cambiando. Muéstranos. Caminaron durante horas hasta llegar a una abertura entre las rocas. La cueva era profunda y húmeda, con un olor rancio, pero segura, al menos en apariencia. Instalaron una fogata, se turnaron para vigilar. Y entonces, en la tercera ronda, Simbul desapareció. Sin lucha. Sin sonido. Sin grito. Solo su lanza quedó tirada a la entrada de la cueva. Simbul, gritó Damenon, corriendo al exterior. Nada. Solo el viento. Ipcanok apuntó al suelo con la antorcha. Padre, mira esto. Una marca, grabada en la piedra. No con cuchillo, ni cincel. Era como si se hubiera fundido sobre el suelo. Un símbolo circular, con espirales que se movían hacia el centro. Como un vórtice. Ese símbolo, susurró Damenon. No puede ser. ¿Lo conoces?, preguntó Sinibac. No. Pero lo he soñado. La oscuridad los envolvió. Ya no eran 4, ahora eran 3. Y el miedo dejó de ser una idea. Se convirtió en compañero de viaje. La noche no terminó. El fuego chisporroteaba, pero nadie hablaba. Damenon e Ipcanok miraban hacia el exterior de la cueva como si esperaran una emboscada. Sinibac, más joven, no sabía si sentir miedo o esperanza. El símbolo fundido en la piedra ardía en su mente como si lo hubiese mirado directamente al sol. No puede haber desaparecido así, repetía Damenon. Es imposible. No había rastros, respondió Ipcanok. Como si se hubiera desvanecido. ¿Y si fue llevado?, se atrevió a preguntar Sinibac. El silencio que siguió fue aún más helado que el viento nocturno. Al amanecer, con el cuerpo exhausto y los párpados pesados por no dormir, escucharon un sonido, un susurro entre los árboles. ¿Lo oyeron?, preguntó Sinibac, poniéndose de pie. Al suelo, ordenó Damenon. Pero esta vez no era un depredador. Era Simbul. Emergió de entre los árboles, caminando lentamente. Iba descalzo. Sus ropas rasgadas. Su lanza no estaba. Su rostro, vacío. Había algo distinto en su mirada, algo que incomodó de inmediato. Simbul. Corrieron hacia él. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estuviste? Pero Simbul no respondía. Solo caminaba, sin mirar a ninguno directamente, como si no los reconociera. ¿Estás herido?, insistió Ipcanok. Nada. Damenon lo tomó por los hombros. Simbul, háblanos. ¿Qué viste? Entonces, lentamente, Simbul alzó la mirada. El vacío, dijo con una voz que no era la suya, como si algo más hablara a través de él. ¿El vacío?, repitió Sinibac. Está en todas partes. Estuvo aquí antes que nosotros, y estará cuando no quede nadie.
Sus palabras congelaron la sangre de los presentes. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Damenón. Sinbul se acercó a él, puso su mano sobre su pecho. Ustedes aún no lo entienden. Solo fuimos convocados. Y entonces se desplomó, pero no estaba muerto. Solo dormía. Lo acomodaron junto al fuego y esperaron. Pasaron horas. Sinbul no despertaba. Ni sudaba, ni se movía. Era como si algo lo hubiera vaciado por dentro. No podemos quedarnos aquí, dijo Ibcanok. Si él volvió, entonces, eso aún está cerca. No lo podemos dejar, replicó Damenón. No lo haremos, intervino Sinibac, que desde que Sinbul apareció, lo había observado todo en silencio. Lo llevaremos, añadió, decidido. Yo lo cargo. Damenón e Ibcanok se miraron. Aquel muchacho de 17 años hablaba con la misma autoridad que el líder que ahora yacía en brazos de lo desconocido. Ese día no cazaron. Solo avanzaron. Huyendo, tal vez. El aire era pesado. Las aves no cantaban. Ni insectos se oían, y cuando finalmente encontraron una pequeña caverna entre las rocas, una grieta que apenas los cubría, se refugiaron. Esa noche, Sinbul despertó. ¿Dónde estoy?, preguntó, con voz débil. Con nosotros, dijo Sinibac, acercándose. ¿Volviste? No, no recuerdo, solo imágenes. Niebla. Sombras, alguien me habló. ¿Quién?, interrogó Ibcanok. No sé. Pero me dijeron que ustedes aún tienen un propósito. Que uno de ustedes está destinado a ver el fin de los tiempos. Todos quedaron en silencio. ¿Qué significa eso?, murmuró Damenón. No lo sé, dijo Sinbul. Pero no estamos cazando solo para sobrevivir. Estamos aquí por algo más grande, algo que aún no entendemos. Sinibac lo miró, sintiendo una carga distinta. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Esa noche no hubo turnos de guardia. Nadie podía dormir, porque aunque su líder había vuelto, algo también lo había seguido. La mañana llegó, y con ella, una nueva luz parecía atravesar la oscuridad que los acompañaba desde el regreso de Sinbul. Esta vez, el líder estaba de pie, con la espalda recta, los ojos enfocados, y una determinación que hasta entonces no se había visto desde que emprendieron el viaje. He vuelto, dijo con voz clara. Sea lo que vi, lo que me habló, no lo permitiré. No nos arrebatarán lo que somos. Nuestra aldea, nuestras familias, nuestros nombres. Mientras yo respire, lucharemos. Por ellos. Por nosotros. Sus palabras resonaron como un tambor de guerra en el pecho de los otros tres. Incluso el joven Sinibac, que comenzaba a madurar más rápido que el tiempo, sintió una oleada de fuego recorriéndole las venas. Entonces cazaremos, dijo Damenón. Sí, respondió Sinbul. Pero lo haremos como lo hacían nuestros ancestros, juntos. Ni un paso sin el otro. Caminaron durante horas, siguiendo las huellas recientes de lo que parecían ser bisontes. Ibcanok notó las ramas quebradas en lo alto. Son grandes, dijo. Muy grandes. Y cerca, esa mañana hallaron los primeros. 3 bestias monumentales, de pelaje espeso y ojos vigilantes. La caza comenzó con una estrategia trazada por Sinbul: rodearlos, llevarlos a un punto ciego y lanzar las lanzas desde diferentes ángulos. El primer bisonte cayó tras el impacto combinado de las armas de Ibcanok y Sinibac. El segundo embistió a Damenón, que logró esquivar por centímetros. El tercero huyó al oír el grito de guerra de Sinbul. Sudaban, reían, y por primera vez en días, se sintieron vivos. Pero la alegría duró poco. Mientras comenzaban a preparar el cuerpo del animal abatido, un silencio extraño se instaló. Un viento pesado, sin dirección, comenzó a soplar. Sinbul lo sintió primero. No estamos solos, murmuró, alzando la mirada hacia los árboles. De entre la espesura del bosque, algo se movía. Algo que no debía estar ahí. Primero escucharon el crujir de la madera. Luego el roce de ramas cortadas como si fueran papel. Un murmullo gutural emergió del bosque, grave y profundo, como un trueno sostenido. Entonces lo vieron. Era alto. Más alto que un bisonte de pie sobre sus patas traseras. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje espeso, gris oscuro como las tormentas, pero con zonas descubiertas que revelaban carne oscura y palpitante. Tenía 4 brazos, 2 largos como lanzas, otros más gruesos y pesados, capaces de aplastar rocas.
Su rostro no era el de una bestia, sino una amalgama de rostros humanos, como si hubieran sido fusionados cruelmente. Gritaba con muchas bocas, pero ninguna movía los labios. Sus ojos, 6 en total, se movían en direcciones distintas. Era ciego, pero lo sentía. «Retrocedan», gritó Sinbul. El monstruo cargó. Damenón se interpuso con valentía. Lanzó su lanza directo al pecho de la criatura. El proyectil se hundió, pero no la detuvo. La bestia embistió con una de sus extremidades gruesas y lanzó a Damenón varios metros contra un árbol. El golpe sacudió la tierra. «Padre», gritó Ipcanok, corriendo hacia él. «No te acerques», ordenó Sinbul. Sinibac, temblando, lanzó su lanza con toda la fuerza que tenía. Acertó en uno de los ojos de la criatura, que soltó un alarido ensordecedor. Fue entonces cuando Sinbul corrió, tomó a Damenón, malherido, pero vivo, y gritó: «A la cueva, ahora». Ipcanok ayudó a su padre, mientras Sinibac mantenía la mirada fija en la criatura que, furiosa, destrozaba el árbol donde Damenón había caído. Corrieron. El suelo temblaba tras ellos. Las ramas se partían como huesos. La respiración de la criatura era un rugido constante, pero lograron llegar a la cueva. Sinbul, último en entrar, empujó una enorme roca para cubrir la entrada. El rugido del monstruo retumbó como un lamento. Pero no lo siguió. «Por ahora, ¿está vivo?», preguntó Sinibac, arrodillado junto a Damenón. «Sí», dijo Ipcanok. «Pero su brazo no responde». «Descansaremos aquí», dijo Sinbul. «Esto aún no ha terminado». Esa cosa era lo que destruyó la aldea enemiga. Y ahora va por nosotros». Todos quedaron en silencio, hasta que Sinbul dijo lo que ninguno quería escuchar. «Esa criatura no caza por hambre, caza por recuerdos». Y el joven Sinibac, en silencio, comprendió. Estaban siendo cazados no por lo que eran, sino por lo que sabían. El interior de la cueva era húmedo, silencioso, y apenas iluminado por una antorcha improvisada hecha con ramas secas y resina. Damenón yacía recostado sobre una cama de hojas. Su brazo, inmóvil, comenzaba a inflamarse, pero aún tenía pulso y lucidez. Sinbul se mantenía de pie, en la entrada, con la mirada fija en la roca que ellos mismos habían arrastrado para sellar el acceso. No había sonido fuera. Ni ramas quebradas, ni gruñidos. Solo viento. «¿Creen que se fue?», preguntó Ipcanok en voz baja, sentado junto a su padre. «Eso queremos creer», respondió Sinbul, sin voltear la mirada. Durante largos minutos, ninguno habló. Hasta que finalmente, Sinbul tomó una decisión. «Iremos uno por uno a mirar afuera. Yo seré el primero. Si no regreso en 10 latidos del corazón, huyan al este». Antes de que alguien respondiera, el líder ya empujaba la roca. La luz del día lo envolvió. La cueva estaba rodeada de árboles aún intactos. No había señales del monstruo. Solo ramas quebradas y la sangre aún tibia del bisonte caído. Sinbul levantó la mano en señal de todo despejado, y pronto todos salieron. «La bestia se retiró», dijo Damenón desde el suelo. «Alguien o algo la distrajo». «Quizás no ve», agregó Ipcanok. «Pero no siente». Se movían rápido. Recogieron la carne del bisonte y la envolvieron en telas de fibra de palma que llevaban para carga. Mientras tanto, Sinibac recogía agua de una corriente cercana, en total silencio. Cuando se reunieron de nuevo, todos pensaban lo mismo, pero nadie lo decía. Debían regresar a casa. «Ya tenemos carne y agua», dijo Ipcanok. «Caminando rápido podríamos estar de vuelta en 2 lunas. Necesitamos atender a Damenón», añadió Sinbul. «Su brazo no resistirá si seguimos avanzando en esta dirección». El grupo comenzó a prepararse. Ataron provisiones, hicieron un pequeño arnés para arrastrar a Damenón si era necesario. Todo parecía decidido, hasta que Sinibac habló. «No podemos irnos así». Las palabras sonaron como un golpe seco en medio del silencio. Todos lo miraron. «¿Qué dices, muchacho?», preguntó Damenón, algo confundido. «No podemos irnos así», repitió Sinibac, esta vez más firme. Esa cosa, esa bestia, no va a dejarnos en paz. Volverá. Nos seguirá. Y cuando lo haga, nuestra aldea no podrá defenderse. Si lo que vimos en aquella aldea destruida fue obra suya, entonces nadie podrá detenerlo. Pero no estamos listos para enfrentar algo así», intervino Ipcanok.
No tenemos armas, ni fuerzas, ni hombres, y por eso debemos hacerlo ahora. Exclamó Sinibac, con una intensidad que nadie le había visto. Ahora sabemos cómo se mueve. Ahora sabemos que puede ser herida. Ahora, tenemos una oportunidad. Sinbul lo miró, sorprendido. En ese instante, ya no veía a un muchacho. Veía a alguien que, pese al miedo, estaba dispuesto a luchar por su gente. Un futuro líder. Lo heriste tú, dijo Sinbul con voz grave. ¿Sabes lo que significa? Sinibac no respondió. Solo asintió. Significa que ahora te ve, continuó el líder. Que ahora te buscará. Eres su marca. Su presa. Entonces que venga, dijo Sinibac. Pero lo esperaremos preparados. Damenon intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. Este es un suicidio, dijo entre dientes. Sinbul se agachó a su lado, lo miró con respeto y le habló con la voz que usan los hombres cuando deben tomar decisiones que cambiarán destinos. Tienes razón, viejo amigo. Pero dime tú, si ese monstruo aparece en la aldea y tú no estás ahí para proteger a tu esposa, a tu hijo menor, ¿qué harás? Damenon no respondió. Solo apretó los labios. Ipcanok miró a su padre, luego a Sinibac, y finalmente a Sinbul. Entonces hagámoslo, dijo. Pero que sea esta noche. Lo atraparemos en la quebrada. Es angosta, rocosa, no podrá moverse bien. Prepararemos lanzas más largas, haremos antorchas. Cavaremos un pozo, si podemos. Sinbul miró al cielo. El sol ya bajaba, tenemos mediodía. No más, y así, comenzó la preparación de la caza final. No del bisonte. No del ciervo, sino del Sandborgs, la bestia de las 6 cabezas. La quebrada era fría y estrecha. El viento soplaba con violencia, levantando polvo y cenizas de antiguas fogatas olvidadas. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo anaranjado, como si presintiera lo que iba a suceder. Los 4 hombres, ahora unidos por la decisión de enfrentar a la bestia, trabajaban sin descanso. Con piedras y ramas gruesas reforzaron las lanzas y ataron hojas secas y resina para convertirlas en antorchas incendiarias. Cavar un pozo no era posible por el suelo rocoso, pero Ipcanok tuvo una idea mejor, una trampa con estacas, oculta bajo un delgado manto de ramas. Sinibac, que días antes apenas podía tensar un arco sin temblar, afilaba lanzas sin descanso. Su mirada era firme, y por primera vez hablaba como uno más, no como un aprendiz. Tenía la energía de quien ha descubierto un propósito. Mientras tanto, Damenon, con el brazo aún inflamado y envuelto en cuero empapado con hierbas, supervisaba con calma. Su experiencia hablaba más fuerte que el dolor. Todo listo, anunció Ipcanok al anochecer. Si viene por aquí, no tendrá escapatoria. Sinbul asintió. Su silueta imponente se recortaba contra el fuego. Se notaba diferente desde que había regresado de su trance, más callado, más introspectivo. Pero dentro de él, el fuego del liderazgo ardía más fuerte que nunca. Entonces, como si los dioses hubieran oído su llamado, un rugido desgarrador retumbó entre los riscos. Todos se congelaron por un instante. La bestia venía. No pasó mucho tiempo. Desde la colina opuesta, bajo la luz tenue de la luna, emergió Sandborgs, el terror de 6 cabezas. Cada una rugía con distinta furia, y sus patas temblaban la tierra con cada paso. Tenía heridas frescas, una lanza aún clavada en su costado. Pero no venía huyendo. Venía por ellos, ahora. Gritó Sinbul. Encendieron las antorchas y las lanzaron. Las llamas crearon un cerco de luz y calor. La criatura se enfureció, giró sobre sí misma, confundida por el fuego. Pero no se detuvo, corrió directo hacia el grupo. Ipcanok lanzó su lanza a la cabeza central. Acertó en el cuello, pero la criatura siguió. Sinibac logró atravesarle una de las patas delanteras. La bestia chilló con un tono que hizo estremecer los árboles. Sinbul e Ipcanok saltaron a los lados, dejando el paso despejado. El monstruo, enceguecido, cayó en la trampa, una red de ramas falsas que ocultaba una serie de estacas afiladas. El golpe fue brutal. 5 de sus patas quedaron atrapadas, una atravesada. Las cabezas mordían el aire con desesperación. Era el momento. Ahora, acaben con él.
rugió Damenón, y sin esperar, se lanzó con su única lanza en mano. Pero la bestia, en su furia, arrancó las estacas del suelo y, arrastrándose, intentó huir hacia el borde de la quebrada. Iba dejando un rastro de sangre espesa y negra. Se tambaleaba. Respiraba con dificultad. Damenón lo sabía. No podía dejarlo escapar. Corrió tras él. Sus piernas lo sostenían por pura voluntad. «Padre, no», gritó Hipcanoc, pero ya era tarde. Damenón, con su lanza rota en mano, alcanzó al monstruo justo en el filo del abismo. Con un grito de guerra, lo golpeó con todas sus fuerzas en la cabeza herida, y ambos cayeron. El silencio fue inmediato, nadie respiraba. El eco del rugido y el cuerpo golpeando las rocas se perdió entre las sombras, y por un momento, pareció que el mundo se detuvo, hasta que, desde lo más profundo, se escuchó un gruñido. Lento, prolongado, inhumano. La bestia aún vivía, pero Damenón no. Hipcanoc cayó de rodillas. Sus manos temblaban. Su padre, su mentor, había entregado su vida para salvarlos. Sinbul lo abrazó sin decir palabra. El fuego de la antorcha iluminaba sus rostros húmedos por el sudor y las lágrimas. «Hoy no hay victoria», dijo finalmente el líder. «Solo sacrificio, pero mañana habrá paz para nuestra aldea. Y eso es gracias a él». Sinibac, parado en el borde del abismo, cerró los ojos y murmuró: «Que los vientos lo lleven, y que su nombre nunca sea olvidado». Y así, en esa quebrada de muerte y gloria, la leyenda de Damenón comenzó a escribirse. El sol apenas asomaba sobre el horizonte cuando los 3 sobrevivientes despertaron en silencio. El cielo aún tenía tonos violetas y el aire se sentía pesado, como si la naturaleza misma supiera que ese día marcaría un nuevo destino. Nadie pronunció palabra. Solo compartieron una mirada. Sabían que aún no estaba terminado. Samborgs, la bestia de las 6 cabezas, seguía con vida, herida pero peligrosa, y podía volver, quizás más enfurecida que nunca. No podían arriesgarse a que regresara a la aldea. «Hoy, lo terminamos», dijo Sinbul con voz firme. El rastro de sangre negra y profundas marcas en la tierra los guió cuesta abajo hasta el fondo de la quebrada. Era como seguir un camino al infierno. El olor era insoportable: podredumbre, sangre, ceniza y muerte. Hipcanoc caminaba con paso firme, pero su corazón estaba destrozado. La muerte de su padre lo había transformado. Ya no era el joven calculador y frío de antes. Ahora sus decisiones tenían peso, y sus acciones, propósito. Sinibac, por su parte, parecía otro. Cargaba una lanza rota a la espalda y los ojos duros, sin miedo. La bestia lo había mirado a los ojos. Había sentido la muerte a centímetros. Y aún así, estaba allí. No por venganza, sino por deber. Sinbul los reunió al pie de un árbol gigantesco, cuyas ramas se retorcían como serpientes congeladas en el tiempo. Este es el árbol sagrado de Amar, el protector del fuego. Su savia es espesa, pero si la mezclamos con las hojas secas de Norqui y resina de roble, tendremos un líquido inflamable más poderoso que cualquier antorcha. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Hipcanoc. «Porque lo vi arder en mis años de juventud, y desde entonces nunca olvidé su poder». Durante horas, recogieron la savia con pequeñas hojas huecas, mezclando con cuidado cada ingrediente. El resultado fue un líquido denso, casi negro, con un olor fuerte y penetrante. Lo almacenaron en pequeñas bolsas de cuero, amarradas con cuerdas resistentes. El plan era sencillo: atraer a la bestia a un espacio abierto, arrojar el líquido inflamable desde diferentes ángulos y prenderle fuego. Un ataque que debía ser fulminante. No habría segunda oportunidad. Al mediodía, tras seguir el rastro entre cuevas sombrías y riscos inestables, encontraron a Samborgs. Estaba malherido. Uno de sus ojos colgaba como una uva arrancada, 2 de sus cabezas ya no rugían. El cuerpo estaba cubierto de sangre seca y respiraba con dificultad. Pero seguía siendo un monstruo imponente. Aún peligroso. El ataque comenzó sin previo aviso. Sinbul arrojó la primera bolsa con fuerza. Le dio en el lomo. Hipcanoc otra, directo a una de las patas. Sinibac rodeó la criatura y lanzó desde atrás. El fuego no tardó en prender. Las llamas comenzaron a subir lentamente por el pelaje de la bestia, y por primera vez, Samborgs gritó como si supiera que iba a morir.
Pero en un último arranque de furia, la criatura saltó hacia el flanco derecho, donde Sinibac no había logrado cubrirse. Cayó al suelo, atrapado por una de las garras. ¡No!, gritó Sinbul, y sin pensarlo, se lanzó al rescate. Con una lanza en mano, logró herir la pata que sostenía a Sinibac, liberándolo, pero una de las cabezas restantes lo mordió en la pierna, arrastrándolo varios metros por el suelo. Ipcanok se lanzó a su vez, arrojando el resto del fuego sobre la cabeza que los atacaba. La bestia retrocedió, herida, y se arrastró lentamente hacia una cueva. «Está huyendo», dijo Sinibac. «Déjala», gritó Sinbul, jadeando, su pierna ensangrentada. «No la sigan. Si muero aquí, retrasarán el viaje. Tienen que volver a casa». «Jamás», respondió Sinibac, y fue ahí, en ese instante, cuando algo cambió. El muchacho de 17 años, manchado de barro, sangre y humo, se puso de pie y alzó la voz con autoridad. «No te vamos a dejar. La carne, el agua y tú, todos volvemos. Y si tengo que arrastrarte con mis propias manos, lo haré». Ipcanok sonrió con los ojos húmedos. «Yo conozco un mejor método». Juntos cazaron un carep, una especie de ciervo de montaña robusto. Lo ataron con fuerza a una estructura improvisada con ramas y cuerdas. Colocaron a Sinbul sobre una cama de hojas y cuero, rodeado por las bolsas de agua y la carne del bisonte que aún conservaban. El viaje de regreso sería lento, pero no imposible. Antes de partir, Sinibac miró hacia la cueva donde se ocultaba la bestia. «Hoy no moriste, pero no olvidaremos lo que hiciste. Volveremos a vernos, Samborgs». Y así comenzó el lento viaje de regreso. Con la piel marcada, el alma herida, pero con la dignidad intacta, la tribu del aire aún vivía. El sol descendía en el cielo, cubriendo las montañas con un manto dorado, cuando las primeras figuras aparecieron a lo lejos, avanzando lentamente por el sendero que serpenteaba desde el valle hasta la entrada de la aldea. Era como ver sombras arrastrarse con dignidad, con heridas abiertas, pero con la frente en alto. Uno de los niños fue el primero en verlos. Corrió hacia las chozas gritando con fuerza: «Están regresando. Regresan los guerreros». La aldea entera salió al encuentro, hombres, mujeres, ancianos y niños. Corrieron como un solo cuerpo, llenos de preguntas, lágrimas, angustia y alivio. Los pasos se aceleraron cuando vieron al carep cargando sobre su lomo una camilla improvisada, donde yacía el líder Sinbul, envuelto en mantas, pero vivo. Junto a él, dos figuras jóvenes caminaban con firmeza, Ipcanok con los ojos duros y el rostro de un guerrero, y Sinibac, más erguido que nunca, con la mirada encendida por algo que antes no tenía: liderazgo. Los cuerpos estaban rotos, sí. Pero el alma estaba más fuerte que nunca. Detrás del carep, sobresalían bolsas llenas de carne fresca, cueros de bisonte colgando como trofeos, cántaros de agua limpia recolectada en lo más profundo del bosque, y en cada paso se sentía el peso de una hazaña que jamás sería olvidada. La esposa de Damenon fue la primera en quebrarse. Al no verlo entre los vivos, sus piernas fallaron y cayó de rodillas, envuelta en un llanto profundo. Fue Ipcanok quien se acercó, y con manos firmes y un corazón roto, le entregó el colgante de hueso que su padre siempre llevó al cuello. «Murió como vivió», le dijo, protegiendo a los suyos, peleando hasta el final. «Su cuerpo no volvió, pero su alma habita en el viento, y en mí». La mujer lloró, pero con la frente en alto. La tribu guardó silencio. Damenon, hijo de guerreros, había partido como un héroe. Y su hijo hablaba ya como uno. Esa noche, la aldea no durmió. Reunidos alrededor del gran fuego central, escucharon el relato completo. Cómo se enfrentaron a Samborgs, la bestia de 6 cabezas. Cómo atravesaron territorios enemigos, y cómo, con inteligencia y coraje, lograron herirla, cazar y regresar vivos. Los ancianos murmuraban que algo había cambiado. La chamán de la aldea, envuelta en telas largas y colgantes de hueso, alzó la voz cuando todos guardaron silencio. «Hace 7 lunas soñé con fuego, oscuridad y una voz nueva que nacía entre el caos. El viento me habló. No era Sinbul. No era Ipcanok. Era uno que aún no era líder, pero lo sería». Se acercó a Sinibac, que apenas podía creer lo que oía. «Tu nombre será recordado, joven Sinibac. Porque cuando los demás dudaron, tú dijiste: no nos podemos ir así».
Y cuando la bestia hería y devoraba, tú tomaste el mando, tú arrastraste al líder herido, tú volviste con la carne, el agua y la historia. Todos los ojos se volvieron hacia él. El fuego bailaba en sus pupilas. Incluso Simbul, con el rostro cubierto de vendas, sonrió débilmente desde su lecho. Mi tiempo ha pasado, dijo, alzando apenas la voz. Ya no puedo caminar como antes. Y no quiero que esta tribu se sostenga en el recuerdo de mis hazañas, sino en el futuro de alguien que nos inspire con acciones, no palabras. La tribu del aire necesita un nuevo líder. Uno joven, pero valiente. Uno que ya ha demostrado más de lo que muchos logran en una vida entera. Con esfuerzo, Simbul retiró de su pecho la pieza sagrada del mando, una piedra tallada que se entregaba solo a los líderes. Sinibak, hoy, este viento sopla para ti. Esa noche, las estrellas parecían más claras. Como si los dioses observaran y aprobaran el cambio. La tribu del aire había vivido una tragedia, sí. Había enfrentado lo imposible. Pero regresaron con esperanza, carne, agua y un nuevo líder. El nombre de Samborgs aún viviría en sus historias como una advertencia. Pero también viviría Damenon como héroe eterno. Y Sinibak, el joven que se convirtió en la voz del viento.